¿Cómo les va? Vamos a tratar en los próximos minutos aspectos inherentes a la evolución, la historia o trayectorias de las enfermedades neuromusculares. Cómo detectar en qué etapa estamos de tal o cual enfermedad neuromuscular y cuáles son las prioridades de tratamiento en función de la identificación de esas etapas. Entonces vamos a compartir la pantalla ahora mismo. Ahí la pueden ver. Entonces la idea es desarrollar este tema y ustedes ya saben que también me corresponde el tema de disnea, que probablemente ustedes ya lo hayan visto o están próximos a verlos. Entonces, el enfoque clínico, los criterios de transición y las prioridades terapéuticas. Si hablamos de trayectorias, que es una palabra un poco más amplia en el sentido de la palabra evolución, tanto en inglés como en español, aunque uno está más acostumbrado a usar la palabra evolución, trayectoria es más multidimensional, incluye otras cosas y no solamente la evolución hacia adelante de un deterioro funcional o biológico. Primer punto, por eso usamos un poco la palabra trayectorias, ¿no? Es insoslayable leer los artículos de Scott Murray, aunque a quien yo le debo la instrucción de todos estos artículos realmente y he podido intercambiar con él cosas. Y bueno, estamos trabajando en este sentido con los neuromusculares. En el espectro general, nosotros tenemos básicamente tres evoluciones, como ustedes pueden ir observando acá. Una evolución caracterizada por el paciente con cáncer, una trayectoria desde el diagnóstico hasta la muerte, con una buena función, preservación, y en algún momento todo estaba bien, todo parecía que estaba todo bien, y en un momento, en relativamente poco tiempo, se deteriora todo y se conduce a la muerte. Esto es caracterizado por un rápido deterioro funcional. Por otro lado, tenemos la evolución propia o la trayectoria propia de las fallas de órganos, ¿sí? Que puede ser esta, es un deterioro progresivo de la función con caídas abruptas que pueden recuperar y seguir la línea, digamos, de lenta evolución hasta la muerte también. Y por último, la trayectoria que corresponde a la demencia, ¿sí? Caracterizada fundamentalmente por fragilidad, que tiene un curso también progresivo, pero que la fragilidad no es una enfermedad de por sí, es una condición y como tal, cualquier evento menor, agudo, una infección urinaria en un paciente demente puede desencadenar una catástrofe. Como ustedes bien podrán imaginar acá, la evolución o la trayectoria de nuestros pacientes con enfermedades neuromusculares corresponde a este segundo grupo, un curso progresivo más eventos agudos. Entonces vamos a desarrollar desde diversas perspectivas este segundo punto. Acá está entonces un poco más ampliado lo que acabamos de ver, pero también conviene recordar que yo acá me refería a la evolución funcional, digamos, ¿no? Pero a estos pacientes les pasan otras cosas que la evolución funcional, que tiene que ver con ciertos aspectos psicológicos, sociales, psicosociales, espirituales que pueden tener sus altibajos, digamos. Si vamos, por ejemplo, en el paciente con cáncer, bueno, en el momento del diagnóstico realmente eso repercute en la esfera social y psicológica, individual y espiritual, obviamente, hasta que con mecanismos de adaptación, de resiliencia o lo que fuere, el paciente puede recuperar una línea razonable. Cuando hay una recurrencia del tumor, también esto acompaña de ciertos aspectos no biológicos que no se pueden
desconocer. En el caso de los pacientes con enfermedades neuromusculares progresivas pasa también lo mismo, ¿no? Hay un proceso infeccioso, hay una internación y demás, y también le pasan cosas por la cabeza desde el punto de vista psicológico, social, y también espiritual. ¿Qué me va a pasar? Muy bien, y también un poco variable la parte de los pacientes con demencia, Alzheimer y demás. Vamos a seguir desarrollando estos aspectos. Por ejemplo, acá puede haber un bajón, si quieren poner un bajón anímico, separación de los familiares y de los amigos porque se interna, problemas financieros, sensación de pérdida del control de las cosas que el paciente venía razonablemente haciendo, pérdida de un sentido o un propósito de la vida le puede pasar por la cabeza. Y como ven, esto puede o no estar relacionado con algo concreto, ¿no? Biológico, eh, concreto biológico, no que lo demás no sea concreto, obvio, como un accidente cerebrovascular, como una fractura ósea, como una neumonía, que trae aparejado, aparte del deterioro funcional, estas otras cosas. Muy bien. Acá tenemos el dibujito de esquema general y les recomiendo este artículo que habla un poco de las transiciones en los pacientes con enfermedades neuromusculares y qué significa estadio terminal de una enfermedad neuromuscular. Hay una definición, digamos, operativa. Uno dice, bueno, una enfermedad restrictiva que puede ser neuromuscular con una capacidad vital menor de 600 mililitros, algunos dicen por consenso, más el uso de altos requerimientos, digamos, de recursos de salud, con mucho cuidado que hay que tener encima del paciente. Eso está hablando de cierta terminalidad. Pero bueno, eso está un poco, es muy esquemático, que sea excesivamente esquemático, ¿no? Acá ustedes ven las evoluciones de enfermedades neuromusculares de lenta progresión, como puede ser un síndrome postpolio, una enfermedad de Becker, una atrofia muscular espinal 4, hasta eventos o condiciones más no que pueden durar hasta los 60 años, sino con expectativa de vida ciertamente un poco más limitada, como puede ser distrofia de Duchenne, enfermedad de Becker también, andan por acá, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Pompe, etcétera, con sus caídas funcionales con recuperación parcial, como se puede ver acá, sin recuperación hasta la muerte, con recuperación total o con una recuperación que no ocurre y que queda por debajo de la línea, entre comillas, de evolución natural de la enfermedad. ¿Por qué hablo esto de, entre comillas, evolución natural? Porque la evolución natural de la enfermedad, este deterioro que ustedes ven acá arriba a la izquierda, está asignado también por estos dips, estas caídas, que forman parte también de la evolución natural. Si el paciente tiene una infección respiratoria o si entra a terapia intensiva por una neumonía o tiene que ser ventilado, etcétera, eso forma parte de la evolución natural. Y no, estaba todo tan bien, iba todo tan lento, todo tan parejito, todo tan, ¿no? Como que la línea recta, tratemos de ponerla lo más horizontal posible, ¿no? Pero bueno, están estos elementos que si no se reconocen como parte de la evolución natural de la enfermedad, no se pueden prevenir. No se puede prevenir porque se toman como elementos fortuitos. Y si se toman como elementos fortuitos, no hay prevención de algo que podría no pasar por una cuestión del azar, digamos, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos un concepto que vamos a ir desarrollando, que es la complejidad y el pronóstico del paciente. Y hay dos cosas que quiero que vayamos viendo dentro de estas transiciones, que es lo que se llama la primera transición y la segunda transición. Eh, para el caso de tratamientos oncológicos y enfermedades crónicas, obviamente este sector está asignado por las expectativas puestas en eh, prolongar la vida, en curar la enfermedad, obviamente, pero en algún momento, digamos, la expectativa de curación ya no tiene lugar, entonces se trata de priorizar otras cosas, ¿no? Entonces acá viene este esquema que yo tengo como para decir cuáles son los objetivos prioritarios de acuerdo a esta línea de tiempo. Por ejemplo,
Acá ustedes tienen que el objetivo prioritario en una primera etapa perfectamente puede ser supervivencia, no cabe duda, ¿no? Pero sin dejar por de lado la supervivencia hasta cierto punto, porque no hay un punto de corte, digamos, muy preciso, por lo menos en esta etapa, en la primera. Me interesa la funcionalidad o voy a priorizar la funcionalidad. Y si ya la funcionalidad no puedo priorizarla, voy a tener que priorizar el bienestar y el control sintomático. Y esto, conforme avanza la enfermedad, es patrimonio de quienes hacen medidas de soporte paliativo, que perfectamente puede ser un clínico, un especialista en neumonología que esté formado para esto. No tiene que ser necesariamente un especialista en cuidados paliativos. Recuerdan ustedes que la especialidad cuidados paliativos viene mucho más emparentada con la oncología y realmente hay pocos servicios que tienen manejo razonablemente bueno de pacientes neuromusculares en el seno de un servicio de cuidados paliativos incluso bien constituido. Deben haber visto decenas o centenas de pacientes oncológicos y una esclerosis lateral hemotrófica. Esto en las últimas décadas está cambiando porque, bueno, los cuidados paliativos se han extendido a cuidados paliativos no oncológicos y también se ha extendido a no solamente la morfina al final de la vida y en últimas horas de vida, ¿no? Bien, esto es un mensaje muy importante que quiero dar, pero ya sea uno u otro, tiene que tener claro esto de la primera transición y de los objetivos prioritarios. Vamos a ver cómo lo aplicamos en neuromusculares. Entonces, un primer concepto es definir muy bien la primer transición, ¿verdad? Esta primer transición que es el inicio de está asignada por la necesidad del médico tratante, ya sea neumonólogo, neurólogo, de empezar a abrir, digamos, un poco el juego y hacer un equipo o constituir un equipo multidisciplinario en el cual está la especialidad, cuidados paliativos que tenga que ver con control de síntomas, bienestar del paciente y todas esas curvitas del principio que vimos nosotros que subían y bajaban y que eran, parecían liñitas punteadas del apoyo psicosocial, social, espiritual, etcétera, que lo hacen ciertamente, aunque no exclusivamente, quienes hacen cuidados paliativos. Entonces, del tratamiento exclusivo a un enfoque combinado, está hablando de la primer transición. Ocurre cuando los síntomas persisten o empeoran y hay impacto funcional. Claro que si el neurólogo no llama a un equipo de cuidados paliativos para control de síntomas o apoyo de otro tipo, no es que no exista la primera transición, digamos que la pasan por alto, ¿se entiende, no? Por eso hay que ver la primera transición no por la indicación en sí misma, que puede no venir nunca, sino por síntomas que se hacen más penosos, más persistentes, que necesitan más apoyo, que empeoran más o menos rápidamente, que no sale de una intercurrencia y que entra en otra, que tiene mucho impacto funcional alrededor de la familia. Hay pacientes con distrofias de Duchenne que pueden vivir 30 años sin ningún impacto funcional, porque están muy adaptados a esa situación funcional en el entorno, digo, están muy adaptados a la situación y dicen, bueno, mi hijo es sanito, a no ser porque tenga Duchenne, es sanito. Es decir, hay una adaptación que hace a la cotidianeidad también y hay una gran resiliencia de los acompañantes y del entorno afectivo. Entonces pueden no identificar, si nunca pasó esto, ¿por qué va a pasar ahora? ¿No? Entonces, pero el paciente, sea como fuere, empieza a necesitar más que tratamiento de la enfermedad. Le está pasando algo, ¿se entiende? Y eso hay que percibirlo. Se introduce el control de síntomas, indudable, el apoyo psicosocial y toma de decisiones compartidas. Bueno, a ver, voy a estudiar, no voy a estudiar, ¿qué va a pasar si la BNI a la noche no me funciona y la tengo que empezar a usar durante el día? Y si la tengo las 24 horas, ¿qué me significa esto, las 24 horas? Y si no anda la BNI las 24 horas, ¿a dónde voy con esto? Entonces, esto es lo que un poco está asignando esa primer transición. Entonces, si volvemos acá,
y recordamos los objetivos, perdón, si recordamos los objetivos prioritarios, entonces ya hay otras cosas. Hay otras cosas que tienen que ver con, el control, con mantener la funcionalidad y con el control sintomático, el bienestar y la calidad de vida que empiezan a ser cada vez más prioritarios, porque ya la sobrevida probablemente, si bien uno siempre lo desea, no es una prioridad y aparte es algo imposible, pero no podemos sucumbir los esfuerzos en sobrevida cuando hay otras cosas que el paciente está necesitando ya, ya. Entonces, primer transición como acabamos de ver, y acá tenemos el concepto de la segunda transición, donde ya estamos acercándonos con un enfoque ya más centrado en el confort, vieron las flechitas como venían, ya hay crisis más frecuentes, más deterioro, internaciones repetidas, reconocimiento de que el pronóstico ya es limitado, todos se dan cuenta de esto, objetivo principal ya entonces acá es calidad de vida, dignidad, planificación del final de vida y decisiones sobre limitación terapéutica y lugar de atención. Bien, entonces acá tenemos un resumen con algunas cosas agregadas que vamos a ver ahora de la evolución de Murray que les conté, la evolución nuestra de los neuromusculares, esta otra primer transición y segunda transición. Y en este artículo que nosotros hemos hecho, acá están los autores, se habla muy bien de lo que sería la condición crónica compleja y acá está la primera transición. Fíjense que no hay un punto de corte, ¿no? Se superpone, ¿m? Tomando todos los elementos que acabamos de hablar, ¿no? Y después, si se entra en la primer transición, en la T1, ya tenemos una condición crónica avanzada. Recuerden, paciente con más requerimientos, que no termina de recuperarse, que hay que estarle más encima. Y la T2 es cuando ya estamos en una condición terminal, y pegado a eso viene fin de vida, end of life, que figura acá. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de todo esto? Bueno, justamente fuera de los eventos agudos. Que el evento agudo a veces, que de cual la mayoría de las veces las primeras veces en condición crónica compleja son superados, que el evento agudo sirva para decir, bueno, ¿qué pasa si esto no funciona la próxima vez? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Entonces acá está el concepto de ACP en inglés, que sería Advanced Care Planning o planificación de decisiones anticipadas o, si quieren, también planificación compartida de la atención, PCA, que no se puede hacer en terapia intensiva esto, porque en terapia intensiva no hay tiempo para pensar. Muchas veces son sorpresas la entrada a terapia intensiva, aunque uno podría haberlas prevenido o por lo menos sabido que esa era una posibilidad. Y hay que hacerlo, esta planificación de decisiones, en los periodos de intercrisis. Uno siempre, nosotros muy futboleros, tiramos mucho la pelota para adelante, pero en algún momento esto se hace insoslayable. Y hay, bueno, indicadores, el SPICT, el NECPAL, que usamos mucho también, para el BODE, BODEX para el paciente con enfermedad obstructiva crónica, el Charson, que es un score general también, que todos lo conocen. Y uno que a nosotros nos gusta, que estamos tratando de ver si nos funciona en estos pacientes, es el NECPAL, necesidades paliativas. Y surge una pregunta sorpresa, voy a dejar a esto solamente así porque esto es todo por una charla, que es muy sencilla y dice, ¿te sorprendería que este paciente muera en el próximo año? Si al médico tratante no le sorprendería que muera en el próximo año, necesita tener atención paliativa. Seguro que necesita tener atención paliativa, porque hay que ir arreglando cosas con ese paciente, ¿de acuerdo? Y con la familia, preparando ese evento. Ahora, si si le sorprendería, bueno, a lo mejor estamos en una condición crónica compleja, sí, crónica compleja, pero cuando estamos acercándonos acá, si yo hago esa pregunta sorpresa, uno ya diría, no, la verdad que no me sorprendería. Entonces hay que activar mecanismos que habrá que poner en la mesa, que es la sobrevida, el control, la mantención de la funcionalidad, la calidad de vida, el control sintomático, esas otras, el bienestar,
todo ese paquete va a haber que ir poniéndolo a lo largo que se va avanzando acá. Transiciones conceptuales, modelo de atención a la cronicidad e identificación de necesidades. Una cosa que siempre ponemos así para provocar un poco, es el síndrome del radar. El síndrome del radar fue descrito hace más de 15 años. ¿Qué significa? El síndrome del radar es el paciente que aparece en el radar. Bueno, lo vemos. Entró al sistema o lo captó el sistema de salud, digamos. Se le otorga tratamiento y se le da de alta. Y después desaparece del radar y nunca nadie más sabe de ese paciente. Viene a los 2 años, a los 3 años, con suerte, depende de la enfermedad, obviamente, y viene con un deterioro tremendo y entonces nos convertimos en ¿qué? En bomberos. En bomberos porque hay que apagar el fuego de lo que no se hizo durante ese tiempo, esos años. ¿Por qué? Porque el paciente salió del radar asistencial, digamos. Y esto, el síndrome del radar, no funciona para pacientes crónicos, funciona para situaciones agudas. Entra, sale, bueno, venga cuando tenga otra vez algo y no pasa nada y ya está. Ya no le va a pasar más nada, pero no para pacientes crónicos. Bien, síndrome del radar y recuerden entonces los bomberos que somos. Entonces, vamos a ver ahora esto de la responsabilidad compartida entre diversos actores. Acá hay gobiernos, profesionales de salud, pacientes, que tienen que ver con un modelo colaborativo y multisectorial muy difícil de lograr porque no depende solamente de la buena voluntad del kinesiólogo, del neumonólogo, del clínico, del neurólogo, sino de una coordinación de todos estos actores y en determinadas situaciones, épocas, países, situaciones de cada país, esto a veces es virtualmente imposible. Entonces, vamos a dedicar la última parte a esto de la clasificación de enfermedades según los criterios. Entonces, yo les voy a mostrar, puede haber más clasificaciones, que la evolución de una enfermedad neuromuscular, la insuficiencia ventilatoria, puede ser evaluada desde diversas perspectivas, de acuerdo a la velocidad de progresión, de acuerdo al dominio motor o respiratorio, según las etapas de cronicidad, compleja, avanzada y condición terminal, y en función de la posible utilización de BNI o inicio de ventilación no invasiva. Vamos a ver qué aporta cada una de estos enfoques. Entonces, según la velocidad de progresión, es el cuadro que ustedes vieron que va lenta de evolución con algún episodio de intercurrencia o una caída brusca, digamos, que podía ser si es una lesión espinal es en un segundo, y si es un síndrome postpolio puede ser en 30 años, 40 años, o 60 años, si es una ELA puede ser en 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, si es una distrofia de Duchenne puede ser 30 años desde el momento del diagnóstico o 40 años también, con Becker un poco más. Bueno, en fin. Distinguir entre la progresión lenta es importante porque yo sé que tengo una enfermedad que progresa rápidamente o sé que da tiempo, por decirlo. Entonces, en las enfermedades de curso lento, uno planea una estrategia a largo plazo, pero las exacerbaciones hay que saber manejarlas, que forman parte de la evolución natural de la enfermedad. Y es que hay que estar preparado. Quizá en el momento del diagnóstico uno podría en las primeras consultas pero si la condición ya es crónica avanzada, ya es insoslayable hablar de esto, ¿de acuerdo? Porque el paciente va a entrar a terapia intensiva, lo van a intubar y nadie le preguntó nada. ¿Cuál es la ventaja de esto? Conocer la velocidad de progresión ayuda a establecer expectativas realistas y monitorear la evolución de la enfermedad. Otra clasificación que le gusta mucho a John Bach es la de enfermedad neuromuscular tipo 1 a 4 en base al compromiso respiratorio y al compromiso motor, que camina, que no camina, que camina nunca, que se sienta, que no se sienta, asociado esto a los aspectos respiratorios. Bueno, obviamente que sirve, muchas enfermedades neuromusculares afectan la musculatura respiratoria, llevan a la insuficiencia respiratoria y esto hay que detectarlo, obviamente, y la mejor manera son las
eh, las evaluaciones periódicas y no apagando incendios y que esté el paciente dentro del radar. Esto permite personalizar la rehabilitación, hacer los programas de fisioterapia no solo respiratoria, sino también motora que necesite el paciente. Bien. Clasificación según la cronicidad, que es lo que hemos estado hablando bastante, quizá porque yo, en mi experiencia, es lo que menos se conoce y lo más difícil de entender. Identificar la etapa de la enfermedad facilita tomar decisiones clínicas en etapas avanzadas, cuidados paliativos o no, y discutir si con el paciente y su familia las preferencias al final de la vida, porque acá hay algo que todos tenemos que tener en cuenta. Estos pacientes se mueren, ¿eh? Se mueren, ¿eh? Digo, es que viven toda la vida, ¿no? Como muchos creen, ¿no? Y que no vamos a hablar de esto porque se van a deprimir los pacientes. Asignación de recursos permite determinar la etapa de la enfermedad donde hay necesidades de ayudarlos en este sentido para priorizar intervenciones y para evitar otras, para evitar futilidad terapéutica, para saber qué es lo que quiere el paciente. Acá estamos respetando el derecho del paciente a saber, a tener autonomía. También es cierto que hay pacientes que no quieren saber y también eso hay que respetarlo, o pacientes que delegan absolutamente todo a su entorno cercano y también eso hay que respetarlo. Pero bueno, eso hay que saber que es así y respetar eso, obviamente. Y por último, la clasificación en función de posible inicio de ventilación no invasiva, esto es más que obvio, ¿no? Y ahí tenemos las enfermedades que van a necesitar venir rápidamente, más lento, ¿no? En fases tempranas pueden necesitar algunas enfermedades o algunas formas, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica con ortopnea por parálisis diafragmática bilateral, y otras con progresión más lenta pueden necesitar BNI cuando la capacidad vital es realmente baja, hay ya trastornos del sueño manifiestos, o hay hipercapnia diurna, que ya sería demasiado esperar la hipercapnia diurna. Pero bueno, la evolución a veces es tan lenta que difiere de lo que es, por ejemplo, una miastenia gravis, que puede estar bien y hace una crisis miasténica y hace insuficiencia ventilatoria. ¿Qué significa esto? Bueno, la mejoría de la calidad de vida es indudable con ventilación no invasiva, mejora la supervivencia, síntomas, calidad de vida y es indiscutible que esto es así. Por lo tanto, hay que saber distinguir esto muy bien, la necesidad. Entonces, clasificar las enfermedades según estos criterios permite una atención más personalizada, afectiva, mejora el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes, que es esto que está acá. Muy bien, entonces, cuando ustedes enfocan estos pacientes, tienen que ser lo suficientemente, digamos, sabios para identificar el momento de la evolución o la trayectoria con la clasificación que quieran, con todas. Yo, en especial, la que tiene más consecuencias es la que define la T1 y la T2, ¿de acuerdo? Hacer el diagnóstico situacional, en base a eso, dirigir las expectativas o planificar la atención con las prioridades que tenemos que tener, ¿no? Y coordinar para que todo eso se haga realidad, digamos, y que no digamos todo bien y que el paciente llaman a la medianoche por teléfono a nosotros y nos dicen, mira, doctor, tuvo una cosa, vino el médico y dijo que si no lo intubábamos moría, entonces lo intubaron y ahora está en terapia intensiva y me dicen que le están haciendo la traqueotomía, y si no, y está intubado. Bueno, a ver, ¿cuántas veces ustedes han escuchado eso? ¿Cuántas veces, lamentablemente? Todo este esquema trata de introducir un concepto holístico de la atención que por lo menos trata de disminuir eso, atender a las necesidades del paciente y su entorno, mejorar todo lo que se pueda mejorar de acuerdo a las etapas evolutivas que hay que saber identificar. Muy bien. Acá tienen las citas bibliográficas y estas son las nuestras. Y les recuerdo la de Murray, que están en la primera parte, que también son muy importantes. Bueno, espero que haya sido, digamos, ilustrativo esto y simplemente hay que incorporar un poco estos conocimientos que muy probablemente no los hayamos estudiado en nuestros cursos de grado. Y que, bueno,
mientras el disco rígido esté un poco todavía no del todo lleno, sobre todo en los jóvenes, conviene incorporarlo. Y en aquellos que creemos que está el disco medio lleno, no es el caso mío, creo, bueno, hay que reformatear un poco. Me acuerdo en el pasado que era buscar los clústeres para optimizar la búsqueda de los discos, sino para que haya más espacios para mover, digamos, todo eso, reordenar es la palabra correcta, e introducir estas cosas nuevas. De eso se trata esta charla, de animarlos a eso. Bueno, muchas gracias.